Amigos, estamos con nuestro invitado, el general del Ejército, Fernando Acosta Rodríguez. Como conocemos, él es estudioso de la historia militar, dándole las gracias ante todo por estos minutos. Lo recibimos en el programa una vez más. Fernando, muy buenos días, bienvenido al programa. Gracias, Marino. Nuevamente un gusto saludarte por intermedio tuyo a todos tus seguidores del Emprendedor. Fernando, ¿cuál ha sido el papel de la mujer peruana a lo largo de su historia? En esta oportunidad vamos a verlo desde un punto de vista de la historia militar, que nos va a permitir también conocer ese papel fundamental que ha cumplido y que cumple la mujer peruana a lo largo de nuestra historia nacional. Tendríamos que ver, Marino, cómo la mujer peruana, desde los inicios de nuestra historia preincaica, encontramos ya a mujeres siendo partícipes del desarrollo. Preincaicamente vamos a mencionar, porque en ese entonces solo tenemos referencias históricas de personajes varones, pero en la cultura, por ejemplo, mochica, encontramos a la dama de Cao como un símbolo representativo del papel de la mujer de entonces en esa zona territorial. La mujer de Cao, a cargo de todo el valle de Chicama, una mujer muy poderosa, sacerdotisa, que tuvo una gran influencia a lo largo de ese territorio en el entonces la cultura mochica. Posteriormente vamos avanzando y vamos a llegar a la etapa ya, diríamos, incaica. Los incas, a través de la historia, nos han hecho conocer, o se son conocidos por mitos y leyendas. Uno de esos mitos menciona pues que junto a Manco Cápac, una mujer lo acompaña y es Mama Oyo, o como algunos en el Cusco lo conocen como la Mama Huaco, un papel trascendental en la creación del imperio incaico a cargo de la mujer. Mama Oyo, nos dicen los mitos y leyendas, que instruye a las mujeres en las tareas domésticas, en las tareas de la casa, en las tareas del campo, en las labores agrícolas, y también vamos a encontrar referencias en la participación de la mujer tanto en las marchas y campañas de las guerras pre-incas y las guerras incaicas. La mujer desarrolla pues un rol trascendental. Vamos a ver, uno de los estudiosos nos dice: en los ejércitos incaicos, además de los hombres, llevaban pues a un gran conjunto de mujeres. Si nosotros seguimos analizando el rol, la trascendencia del papel de la mujer a lo largo de la historia del Perú, vamos a encontrar un personaje que es también muy importante para ello. Es Francisca Pizarro Yupanqui, la primera mestiza del Perú. Como hija del conquistador Pizarro, hija de Inés Guaylas. Inés Guaylas fue hermana de Huáscar y de Atahualpa, por lo tanto, hija de Huayna Cápac. Es el elemento representativo de ese proceso de mestizaje que se inicia en nuestra patria. Ese proceso de mestizaje se manifiesta justamente en una mujer. Posteriormente, esta mujer es llevada a España, donde al final se llega a casar con Hernando Pizarro, hermano de Francisco, para terminar sus días ya en la madre patria. Va pasando los procesos, van dándose el avance de los años, termina la conquista, se viene el periodo colonial y en la etapa de la independencia destacan nítidamente muchas mujeres, pero podemos mencionar a dos de ellas por el rol trascendental que desempeñaron. La primera, Micaela Bastidas Puyucagua, esposa de José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru II, heroína considerada precursora de la independencia nacional. También muere junto a su esposo y a sus hijos, pero en 1780 con su esposo inician todo el proceso libertario de nuestra patria. La otra mujer de trascendente papel es María Parao de Coya de Bellido, ayacuchana, huamanguina, quien colabora con su esposo y las guerrillas en el proceso de la guerra independentista y es capturada por los realistas, fusilada sin delatar a quienes participaban en estas conjuras. Acá me permito, Marino, precisar qué es un precursor, qué es un prócer y qué es un mártir de la independencia. El precursor es aquella persona que da inicio al proceso de la independencia, el que difunde las ideas de la libertad, pero que normalmente no tiene una participación activa en las campañas libertarias.
A diferencia del prócer, que es aquella persona, aquel individuo, aquel hombre o aquella mujer que ha participado directamente en ese proceso de la libertad. Y el mártir, en términos generales, es aquella persona que muere o da la vida por la causa independentista. En este ejemplo podemos notar muy nítidamente, Micaela Bastías es una precursora y prócer de la independencia, y María Parado de Bellido es una mártir de nuestra independencia. Dicho esto, me permito continuar con este repaso histórico y vamos a llegar a el tema de las Rabonas. Normalmente conocemos a las Rabonas por el rol que desempeñaron y lo asociamos con la campaña de la Guerra del Pacífico, pero la historia nos muestra que las Rabonas vienen desde la etapa preincaica. Se nota su papel en la etapa de la conquista. En el imperio incaico mismo vamos a apreciar que los ejércitos incaicos, además de los soldados, llevaban pues mujeres, o sea, las esposas de los guerreros, para que sirvieran en la parte logística de ese ejército. Ellas eran las que lavaban, cocinaban, cargaban, curaban y amamantaban también a sus hijos que iban acompañándolas a lo largo de estas campañas, que podían durar 1, 2, 3 años. Tengamos en cuenta las distancias geográficas que eso implicaba. En la parte de la conquista misma, los cronistas, los historiadores, entre ellos Valdemar Espinosa, nos cuenta pues que, por ejemplo, cuando los españoles se desplazan desde Cajamarca al Cusco, tuvieron que hacer frente a un gran problema, que era cómo llevar los abastecimientos y cómo transportarlos. Y acudieron para ello a auxiliares nativos acompañados de mujeres. Y estas féminas pues eran encargadas de preparar la alimentación, de ver todo lo referente a la parte logística para la preparación de los alimentos de toda esta gente que marchaba hacia el Cusco. Entonces, una de las conclusiones iniciales que podemos sacar es que las Rabonas no solo vienen desde la Guerra del Pacífico, vienen desde la etapa pre-inca, vienen durante la conquista, las mujeres van desempeñando ese rol a lo largo de las campañas militares, en la conquista misma y en los procesos independentistas que también hemos mencionado. La historia va transcurriendo y llegamos a un conflicto que ha marcado a nuestra patria, que es la Guerra del Pacífico de 1879. Perú hace frente a Chile y entre las campañas que podemos mencionar, la campaña del sur, destacan pues una serie de personas, entre ellas mujeres, que hoy día vamos a mencionar. Por ejemplo, encontramos a doña Rosa Bernal, viuda de Ugarte, la madre de nuestro héroe Alfonso Ugarte, una dama tarapaqueña que cuando se produce el conflicto va a Arequipa y es conocido por la historia pues que cuando le piden o le sugieren que envíe a su hijo a Europa, ella manifiesta, si yo envío a mi hijo a Europa, ¿quién va a luchar por la patria? Yo como madre tengo que apoyar, sostener la decisión que él ha tomado, que es defender a nuestro Perú. Un papel muy trascendente de esta ilustre matrona tarapaqueña que representa pues el papel de las madres. Las esposas en la campaña del sur. En la campaña del sur se distinguen ya, vamos apreciando a las Rabonas, cómo estas mujeres se encargan de la parte logística de los ejércitos. Una parte logística que no solo era alimentación, si lo llevamos en comparación a nuestros días actuales, se encargaban pues de vestuario, se encargaban de la alimentación, se encargaban de transportar las armas, apoyar con las municiones, etcétera, etcétera. Y lo importante era también proporcionar auxilio médico y de enterrar a los fallecidos. Se distingue nítidamente en esta etapa con un gran papel doña Antonia Moreno de Cáceres, la esposa del mariscal Andrés Avelino Cáceres, que no solamente le da el apoyo moral a su esposo, el Grupo de los Andes, sino que ella es la gran coordinadora de la resistencia nacional. Desde Lima se encarga de abastecer, de conseguir armas, conseguir cañones, conseguir dinero para la campaña de la sierra, la campaña de la brecha. Y así vamos avanzando y llegamos al siglo XX. En el siglo XX encontramos ya al proceso de la posterior a la guerra, en 1901 específicamente, en el proceso de chilenización de Tacna y Arica, el papel que desempeña la mujer tacneña. La mujer tacneña transforma a su hogar en una escuela de patriotismo y es la que difunde los sentimientos patrios hacia la peruanidad, es la que cultiva y mantiene vivo el respeto al himno, y son las mujeres tacneñas las que dan inicio a la tan conocida
marcha o procesión de la bandera. En unas fotografías podemos apreciar una de las primeras marchas de la bandera, la de 1901, con ocupación chilena todavía en Tacna. Va transcurriendo el tiempo. En la guerra del 41 destaca Carmen Rosa Panduro Ramírez, esposa del cabo Pantoja, quien toma las armas en defensa en el combate de Rocafuerte en 1941. Esta dama quiteña fallece en 1989. Seguimos evolucionando históricamente y en 1956 se da una ley que norma el servicio militar femenino, con una particularidad. Su ejecución solamente es no acuartelada y en forma voluntaria. Muestra de ello es que ya en 1956, por ejemplo, se van a incorporar mujeres a la Policía de Investigaciones del Perú. Y tenemos a la primera promoción de detectives, mujeres integrantes de la Policía de Investigaciones del Perú. La mujer va tomando un rol ya trascendente, va incorporándose a las instituciones y siendo parte activa de las instituciones policiales y militares. En 1975, como parte de ese servicio militar no acuartelado y en forma voluntaria, el Ejército del Perú, posteriormente nuestra Fuerza Aérea, incorporan a mujeres paracaidistas. La primera promoción realiza su salto de paracaidistas en la zona de Lomo de Corvina, acá al sur de Lima. Para 1979, tener ya a una primera promoción de policía femenina en nuestra Guardia Civil de entonces. Policía Investigaciones del Perú, Guardia Civil y Guardia Republicana son la génesis de nuestra actual Policía Nacional del Perú. Acá debemos hacer mención que en los inicios de los 80, la agresión armada de los grupos subversivos de Sendero Luminoso y el MRTA van a llevar que en el campo y en muchos lugares se conformen los comités de autodefensa. En 1984, en las zonas de Apurímac, en algunas zonas de Ayacucho y Junín, se van conformando la población para defenderse del ataque de las huestes terroristas. Y en esas fuerzas de autodefensa, las mujeres cumplieron un rol fundamental. En esta etapa mencionar, estimados amigos, estimado Marino, rol que cumple en Lima, particularmente en Villa El Salvador, nuestra mártir María Elena Moyano, quien cae abatida por Sendero Luminoso, es destrozado su cuerpo por haber defendido a la democracia, por haber defendido al Estado de Derecho frente a la insanía terrorista. Y desde 1992 en la Policía Nacional y 1996 en las Fuerzas Armadas, las mujeres pueden postular a las escuelas de oficiales y a las escuelas de suboficiales. Y desde entonces tenemos a mujeres a lo largo y ancho del país en distintas unidades, en distintas guarniciones, en distintos cuarteles y dependencias, cumpliendo tareas como parte de la defensa nacional, inclusive están en el extranjero y misiones de paz. Acá quisiera finalizar, Marino, con un dato que me viene a la memoria en este momento. Como Estado tenemos 3 poderes constituidos: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En los 3 poderes, mujeres han desempeñado ya las más altas magistraturas en nuestra patria. En el Poder Judicial hemos tenido a una mujer como presidenta del Poder Judicial del Perú, la doctora Elvia Barrios. En el Congreso hemos tenido a distintas distinguidas damas que han desempeñado el rol de presidenta del Congreso. Y actualmente tenemos a una mujer desempeñando el rol y el papel de presidenta constitucional del Perú. Eso es lo que podríamos decir a lo largo de la historia, estimado Marino. Sí, agradecerte, Fernando, por ilustrarnos en este importante rol que han desempeñado las mujeres a lo largo de la historia del Perú. Muchas gracias pues por estos minutos y será hasta otra oportunidad. No, nuevamente mi agradecimiento a tu persona, Marino, a tus seguidores, a todos los amigos del emprendedor, un fuerte abrazo y que Dios siempre nos bendiga. Hasta luego, estimados amigos.